Estuvimos. Historia de la televisión en la imagen de la Universidad de Antioquia. Primera vez que veo el medio televisión fue en mi pueblo, donde el general Rojas Pinilla había enviado a todas las alcaldías, o me supongo a la mayoría de las alcaldías de Colombia, un televisor. Entonces en la alcaldía los sábados y los domingos por la noche lo sacaban afuera y la gente se reunía alrededor a ver la programación. Así comenzó a ser vista la televisión en Colombia. En alcaldías o escuelas donde el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla había enviado estos novedosos aparatos para difundir la educación popular e imponer la divulgación cultural entre un pueblo encantado por la caja mágica. La historia de la televisión colombiana podría decirse que empieza en 1936, cuando Rojas Pinilla, oficial del ejército colombiano, a raíz de un incidente bélico con el Perú, tiene que viajar a Alemania. Estando allí, le toca presenciar por circuito cerrado de televisión los Juegos Olímpicos Hitlerianos, forma propagandística del régimen nazi para mostrar su poder, el poder de ser vistos. El 13 de junio de 1954, Rojas Pinilla conmemora un año de estar en el poder con la inauguración de la televisión. Su imagen se haría más reconocida al proyectarse por primera vez en la televisión oficial, en los 400 televisores que para la época se estima había en el país. Fue hasta el año de 1968 que se tendría que esperar para que estas imágenes de algún modo se replicaran en la Universidad de Antioquia. En el proceso de preparar los profesores, pues uno tenía que ilustrarlos sobre las posibilidades tecnológicas que se ofrecían como apoyo a la docencia. Casualmente y por alguna conversación con el gerente de Exósimos, Fabio Vargas, me contó que había estado en Estados Unidos recientemente y que se había traído una cámara de televisión, pero que no sabía qué hacer con ella. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué no nos la prestas para poder que la ensayemos en la universidad y a ver qué resultado nos da? Y bueno, como era una persona conocida, me prestó su cámara y así que nos la llevamos para el departamento de ayudas audiovisuales que quedaba en el tercer piso del edificio de San Ignacio. Hicimos un circuito cerrado de televisión y mis queridos estudiantes por primera vez se vieron en televisión. Ese es como más o menos el resumen de la historia. Luego le devolvimos la cámara y se acabó la fiesta. Por lo menos digamos que desmitificamos el medio. El mito de tener televisión empezó a sucumbir ante la realidad de una necesidad o unas ganas. La pujante voz antioqueña quiso ser dotada de imagen propia. La historia de la televisión en Antioquia empieza en 1970 por una carta del doctor Álvaro Villegas, que era gerente de las empresas públicas. Él le envía una carta al Ministerio de Comunicaciones solicitándole autorización para hacer un canal de televisión en Antioquia. Eso creo que ni siquiera le respondieron. Yo después de haber investigado, cuando nos propusimos hacer un canal de televisión, encontramos ese documento y era como la primera idea que tenían. Para la misma época, ya empezaban a descender las ideas de quienes estaban llamados a ser los pioneros de la televisión en la Universidad de Antioquia. Y por qué no, en el departamento. Estamos hablando del 70 y... ¿qué? Bueno, de la década del 70, pero no es mucho, pero al principio. Yo estaba estudiando en Europa, me había retirado de la universidad, había estado en Italia, pues más bien vagando que otra cosa, pero casualmente había hecho unos cursos de televisión. Había conocido a un personaje de la RAI, pues llamaba Gianfranco Bettetini, creo, era un personaje importante de la RAI, y pude asistir, gracias pues a que lo conocía, a algunos seminarios y cursos que dictaba la RAI de vez en cuando. Pero no era pues ni un diplomado, ni un, nada. Eran cursos separados de cosas.
Yo reingresé a la universidad, yo había empezado a estudiar comunicaciones en la de Antioquia y reingresé luego de ese viaje. Yo ingresé acá a la facultad y en el año 72 tomé ya, de acuerdo con la evolución en el pensum, tomé la clase de televisión. Yo fui un estudiante de transferencia, yo venía de la Universidad Javeriana, donde estudiaba filosofía y letras. Y pedí transferencia a la de Antioquia y se me concedió. No fue mucho lo que me gané, fue un semestre lo que me gané por esa transferencia, sobre todo materias pues, de ciencias y humanidades. Yo vuelvo a la televisión en Estados Unidos cuando ya estaba haciendo uso de una beca que me gané con la Organización de Estados Americanos y donde asistí en representación de Colombia a Florida State University, al Centro de Televisión Educativa. Y allá tuve entonces la posibilidad de poder estudiar, entre otras cosas, televisión. Cuando reingresé, me recibieron algunas materias que había estudiado en España y seguí pues con los cursos. En la universidad no había televisión, pero en el departamento de medios de enseñanza, que era el departamento que manejaba todos los equipos que tenían que ver con audiovisuales, todos los proyectores, todas las grabadoras, todas las cámaras de fotografía, las ampliadoras, todo eso lo manejaba. Era un gran departamento con servicios para toda la universidad. Ahí tenían unos equipos de media pulgada, creo que Sony, que eran de la Facultad de Educación, venían de la Facultad de Educación, porque en la Facultad de Educación habían estado esos equipos y parece que el uso que se le había dado era muy poco. Entonces se montaron en medios de enseñanza, hicieron una convocatoria para una monitoría. Yo participé y me nombraron de monitor. Cuando ya regresé al país en 1972 más o menos, al finalizar el 72, empezando el 73, pues ya tenía uno como una idea de todas las cosas que se podían aprovechar. Lo que es cierto que hay que decir y reconocer es que la Facultad de Educación ha sido una generadora de hechos académicos y pedagógicos para el mejoramiento de la docencia en la universidad. Entre ellos estaba el centro de ayuda, el centro de medios de enseñanza. ¿Qué ocurre entonces? Empezamos a utilizar la televisión en muchos de los programas de maestría para poder tratar de ayudar a que estas personas entiendan que es un medio importante, Tuvimos la asesoría de Alemania, justamente en esto de la producción de televisión educativa. Yo pienso que nunca fuimos capaces de llegar a la idea de producción de televisión, porque me parece que de pronto nos faltó como la visión de lo que era la televisión. Llegué aquí ilusionado con que yo iba a estudiar televisión. Pero la verdad en ese momento solamente existía una asignatura que se llamaba televisión. No tenía pues ningún apellido de producción o estética o nada distinto a televisión. Cuando yo llegué el profesor era Luis Betancourt Tolosa. Luis Betancourt era un hombre que ya tenía una experiencia enorme en televisión, puesto que fue uno de los dos paisas que encargó el presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla, para montar la televisión nacional. Fernando Gómez Agudelo, que puede considerarse el padre de la televisión colombiana, y Luis Betancourt Tolosa, que trabajaba con Fernando Gómez y participaron o prácticamente crearon la televisión nacional. A partir de ahí, él creó una programadora, las primeras programadoras las creó Luis Betancourt con la industria antioqueña, porque entre otras cosas la televisión colombiana la hizo la industria antioqueña. La nació, la industria antioqueña fue la madre. Igual con las programadoras e igual con los anunciantes. Y en eso estaba siempre este profesor Luis Betancourt. Yo trabajaba con él en sus estudios. También allá pues era monitor de medios de enseñanza, monitor en los cursos y trabajaba con él.
Él, desafortunadamente, por ese contrato que tenía tan complicado, tuvo que dejar la universidad. Entonces, cuando dejaron la universidad, yo ya estaba terminando, me dejaron a mí con los cursos de televisión y me nombraron una figura que existía que era profesor asistente de televisión. Pero esto era con equipos pues muy rudimentarios, casi que la clase se dictaba, la mayor parte del curso se dictaba en un salón, ¿cierto? Donde yo pintaba pues las cámaras, pintaba pues los estudios, era todo teórico lo que se enseñaba, y logramos hacer algunas prácticas con este pequeño equipo que era muy precario, pues, ¿no es cierto? Yo entré a la Universidad de Antioquia Comunicaciones en 1971, era a mediados de enero de 1971, una época muy convulsionada en el campo educativo, sobre todo en la educación superior. Era el Departamento de Comunicación Social o Escuela de Periodismo, adscrito a la Facultad de Ciencias y Humanidades, y era con jefes de departamento donde las herramientas que teníamos para estudiar eran muy pocas. Entonces en el tablero Guillermo Melo trataba de explicarnos cómo era la televisión, tenía la ventaja de que él podía pintar varias cámaras, entonces hacíamos trabajos a varias cámaras, ¿cierto? Entonces se borraban, se quitaban, se ponían. Era muy simpático la forma como aprendíamos la televisión. Así fuimos avanzando muy lentamente porque la universidad la cerraban, vino unos grandes problemas en la universidad, quemaron el bloque administrativo, nos tocó el asesinato de esta monja que fue famoso pues en el mundo, de la monja que quemaron en un carro ahí al frente de la universidad, la muerte de estudiantes de Córdoba, de mucha gente que se vivió una época muy difícil, muy conflictiva. Cuando yo vi Televisión 1, se enseñaba a punta de tiza y tablero. Solamente al final del curso nos permitieron ir al bloque 5, en la sección de medios de enseñanza, donde había unos equipos en blanco y negro. Y el profesor, yo me acuerdo que Guillermo Melo fue mi profesor, y nos decían, vea, mire por aquí, pero no toque. Vea, esto es un zoom in, vea, adelante, un zoom out, pero no toque, ¿cierto? Ese fue nuestro contacto. O sea, la materia nos hablaba de qué era el medio, el significado, las etapas de la producción, pero no había un contacto real con el quehacer televisivo. Como el medio de enseñanza era para toda la universidad, entonces yo hablé con decanos, con gente, hablé por ejemplo con la gente de artes, me acuerdo con Mario Yepes, creo que hicimos algunas cosas. Con medicina hablamos, había una buena relación del director de medios de enseñanza que se llamaba Gustavo Troncoso, con algunos médicos que eran vicedecanos, jefes de departamento pues, en medicina, con la gente de educación, con bibliotecología. Bueno, con algunos departamentos logramos hablar y establecer algunos programitas que se hicieron. Entonces, con artes, con teatro específicamente, íbamos y hacíamos grabaciones de las obras que estaban trabajando, que estaban montando o que habían montado los estudiantes, ¿cierto? Ahí en periodismo seguimos dictando los cursos, inclusive armamos unos seminarios que ya eran sobre televisión informativa, había como unas especialidades, y tuvimos alumnos que fueron
después siguen, porque vi a Leonel Gallego, por ejemplo, otra vez con sus animales, lo volví a ver en televisión en estos días, pero Leonel, Carlos Bueno, yo no sé si Jairo Osorio tuvo que ver como con televisión, pero era de ese grupo, Rodrigo Maya, que Maya Televisión, pues Rodrigo. Con ellos estuvimos trabajando, eran mis alumnos. Yo llegué a estudiar aquí y, como es obvio, pues me inquietaba mucho el medio audiovisual y me propuse pues aprender lo máximo y comencé a ser monitor de la materia de radio. Luego fui auxiliar de docencia de esa materia, después trabajé en la emisora cultural, tanto como programador como control de sonido, y pude conocer más de lleno pues este medio. Después fui monitor de la materia de televisión, la cual la dictaba el profesor Guillermo Melo. Esa materia estaba adscrita a un departamento que se llamaba Medios de Enseñanza, donde estaban los equipos de televisión, y esos equipos fueron instalados en el bloque 5, en el aula 105, y ahí fue mi primer contacto cuando era auxiliar de docencia. Más tarde llegó otro equipo, blanco y negro, que fue canjeado por una carga de café que iban a tirar al mar. Macías era el monitor, fuimos a Bogotá, estuvimos en unos cursos de manejo de esos equipos, unos cursos que hicieron en Cafam, si mal no recuerdo, y se trajeron los equipos a la universidad. Para el montaje de esos equipos, cuando estaban esos equipos, yo hablé con el jefe de planeación de ese entonces, que era César Valencia Jaramillo, y mencionó los dos apellidos porque había otro César Valencia que fue uno de los arquitectos planeadores de Ciudad Universitaria también. Pero este César Valencia Jaramillo era director de planeación. Yo lo conocía y estuvimos hablando sobre la posibilidad de un estudio de televisión. Me preguntó que dónde miramos todos los espacios de la universidad. Cuando ya se iban a instalar los equipos, ya llegaron los equipos acá, coincidió con varias cosas. Uno, que José Samuel Arango, quien había llegado a la universidad hacía poco y era profesor de una materia de sociología de la comunicación, o creo que se llamaba comunicación social, el curso que él dictaba, a él lo mandaron a hacer un curso de televisión a Estados Unidos con una beca que me iban a dar a mí. Entonces finalmente a mí no me dieron la beca, sino a él, que era profesor de otra cosa. Yo llevaba pues, estábamos montando todo lo de televisión y lo mandaron a él porque yo era la asociación de profesores, yo no era Díaz Dúa. Cuando él regresó con sus amistades en la rectoría, suspendieron el trabajo que se iba a hacer en las capillas para los estudios de televisión y resolvieron, no sé por qué, nunca tuve una explicación pues como clara, resolvieron hacerlo en el bloque 10 donde funciona hoy. Pues yo me cogía, me jalaba los pelos porque decía, eso es muy chiquito, eso ahí no funciona, eso pues tiene todos los ruidos del mundo, bueno, tenía todos los inconvenientes y comparado con lo otro ni hablar. Pero finalmente lo hicieron ahí y yo renuncié entonces, en protesta y rabia y cualquier cosa, renuncié a televisión y no volví a dictar ningún curso de televisión. Luego nos pidieron el local y fueron almacenados en el sótano del bloque 3. De ahí se sacaron y se llevaron a un salón que prestó ingeniería en el bloque 18, 305, si no estoy mal. Y ahí se montaron y se comenzaron a dar las prácticas. En ese momento entré yo
como profesor por servicios, junto con José Samuel Arango, que era el profesor titular de la materia, y ahí dimos las clases hasta que Ingeniería nos pidió el salón, y como no teníamos para dónde irnos, entonces Planeación nos dijo que nos fuéramos al auditorio más grande que tenía el bloque 10, que es el 122, donde actualmente estamos. Entonces ese fue el primer contacto que tuve como docente con la televisión, con el equipo blanco y negro del Café. Cuando yo llegué entonces, el rector del momento, Luis Fernando Duque, me dijo: Samuel, ahí está todo. Es decir, usted tiene aquí poder para armar lo que necesitamos de televisión en ese departamento. Yo quiero que eso se desarrolle y se monte como debe ser. Y entonces llamamos también a David Macías, y David y yo, como un dúo dinámico, empezamos a buscar qué había en la universidad, como hacer un inventario. La verdad, no había mucho. La Facultad de Ingeniería tenía algunas cámaras que no sé de dónde las había sacado, pero más desbaratadas que armadas. Es decir, a ellos les servía desde el punto de vista electrónico y ver cómo era un tubo catódico y todas esas cosas, pero no estaban en uso, mejor dicho, no permitían producción. En medicina había una cámara que la aprovechaban bien por un comunicador que había allá, que era muy piloso, y que él mismo cogía y hacía algunas grabaciones en la Facultad de Medicina, algunas cirugías, etcétera, pero no pasaba de ahí. Entonces, hecho el inventario en la universidad, no había nada, la verdad. Le dijimos: rector, aquí lo único que hay que hacer es comprar. En noviembre se organizó por parte del departamento el primer curso de televisión después de esa interrupción de un año. Un curso intensivísimo, yo no diría que ni intensivo, 8 horas diarias durante 15 días. Recogimos todos esos grupos que estaban pendientes de la asignatura de televisión, los recogimos y organizamos con ella una formación muy intensa, pero es una asignatura que en su momento, bueno, y ahora también, se presta para eso, es decir, una intensidad de 8 horas diarias es muy propicia para enseñar televisión, porque al mismo tiempo que vos hablas de que es una cámara, cómo funciona la cámara, qué pretende la cámara, qué diferencia entre la cámara y el ojo, todas esas cosas, al mismo tiempo aquí está la cámara y vamos a manejar la cámara, y este es el zoom y esto es tal cosa, y mueva el zoom, en fin, ya antes era con palanca, ahora pues con botones, listo. Entonces era teórico-práctica al mismo tiempo, entonces era muy agradable la clase. Al final del curso pues una gran fiesta, la gente. Y después de ese primer curso, a finales del 77, casi toda la gente que participó en el curso, luego trabajó en televisión. Ahí se encarretó, ahí se encarretó. Las discusiones empezaron a girar en torno a quién debería tener los equipos, quién debería dar las clases y así otro tipo de interrogantes que no encontraron acuerdos. Estas fueron discusiones propias de un proceso que empezaba a dar frutos, pues esa primera generación que inició clases en educación con apoyo de la televisión pasó a la etapa de medios de enseñanza y luego al campo de las comunicaciones. Ya contaba con 3 hijos para mostrar. Un pequeño paquete de programas o registros del qué, por el formato en que se grababan, poco o nada queda. Una naciente generación de alumnos que pasaban a ser profesores y otras facultades de la universidad que se dejaban contagiar por la producción audiovisual. Logramos entonces montar una formación en televisión que en su momento, y yo espero que ahora también, yo creo que sí, en su momento respondía a unas necesidades de quién, no sabíamos. Ojo que eso influye mucho en lo que se hizo. Nosotros casi que estábamos formando desocupados a nivel universitario. ¿Por qué? Porque no había televisión en Antioquia. A pesar de la incertidumbre de la época, respecto al futuro laboral, fueron cada día más los que se dejaron cautivar por el aún opaco destello de las imágenes de la televisión. En ese entonces solo había un docente universitario que trabajaba la parte de producción de televisión, que era el profesor Samuel Arango Martínez. Este profesor me dio clases a mí en 1977-78 y posteriormente las clases las recibí con el profesor David Macías Cabal. Posteriormente yo ingresé a ese escaso círculo de docentes gracias al profesor David Macías, quien me presentó a las directivas de la Universidad Pontificia Bolivariana y yo fui, como diríamos muy jocosamente, el tercer televisor de la época. Cuando nosotros iniciamos ese trabajo,
había un equipo de televisión interesante aquí en la facultad, en la escuela. Era un equipo de televisión en blanco y negro, si mal no recuerdo era de marca Thomson, era un equipo inglés o alemán, y había sido traído por un canje de café que había hecho el Estado y del cual surtieron varias universidades. La conclusión del momento era que la televisión en la universidad no tenía buena señal, que se hacía intermitente con los continuos ceses de actividades, que iba bajando de algún modo las ganas en los profesores y que poco a poco iban sucumbiendo ante otras propuestas laborales del mercado, como le sucedió al profesor Samuel Arango, que emigró hacia la Universidad Pontificia Bolivariana. Con la partida de Samuel, la enseñanza televisiva recae sobre su compañero David Macías, quien al lado de la profesora Marta Montoya y los profesores Álvaro Ramírez, Gonzalo Mejía y John Jairo Restrepo, afrontarían de frente las difíciles circunstancias para hacer de la televisión un proyecto posible a pesar de las precarias situaciones y el desgaste rápido de equipos por el uso y el abuso. Yo tenía muchas ganas de conocer lo del medio televisivo, hice un curso por mi cuenta antes de que se creara el canal regional en Bogotá, con una programadora que se llamaba TV Grava. Fue un curso muy corto, como una semana. Y a partir de ahí, cuando llegué, me dijeron, usted va a dar televisión el semestre entrante con David. Ay, me muero el susto. Iniciando los años 80, fruto de ese boom trabajoso que había significado la televisión en la Universidad de Antioquia, nace un grupo autodenominado Los Gomosos, quienes por iniciativa propia se reunían en el cuarto piso de la biblioteca, donde existía un equipo básico de video y hablaban con visión futurista sobre el tema de la televisión. En 1982, ese grupo de gomosos, por resolución rectoral, se convierte en Comité Universitario de Televisión, asumiendo su presidencia el rector de entonces, Óscar Madrid Botero, y con integrantes representantes de artes, educación, comunicaciones e ingeniería. El mismo año, en medio de una controversia administrativa, reciben equipos nuevos, los cuales se instalan en la Facultad de Ingeniería, donde se decía que algunas personas tenían más recorrido en materia de televisión. A partir de ahí, en medio de un ambiente universitario no menos beligerante que en años anteriores, se empieza a producir televisión. Fue así como se generó en la universidad una interacción entre facultades y propició el inicio para lo que se conoció como el Centro de Producción de Televisión, pero oficialmente nada lo respaldaba aún. Una de las prácticas que teníamos nosotros era producir transmisores de televisión y probarlos. Con una pequeña cámara de televisión que nos prestaron, ¿cierto?, por fuera de la Universidad de Antioquia, a color logramos nosotros con una antena que está aquí en el techo del edificio del bloque 18, conectarnos en tiempo real y directamente con el Consejo Superior para mostrarles que era viable, ¿de acuerdo?, que la Facultad de Ingeniería o la Universidad de Antioquia tuviese un equipo de televisión, digamos, que fuera de calidad y que representara pues un valor agregado para el aprendizaje del tema de la televisión en ingeniería. Rodrigo Maya, que era en esa época el secretario de la Facultad de Ingeniería, y yo nos pusimos a pensar en la posibilidad de hacer con esos equipos de televisión algo más que simplemente prácticas de laboratorio. Y empezamos la idea de empezar a generar contenidos. Y el primer documental que hicimos aquí fue un documental de largo plazo que se llamó La Otra Montaña, que consistió en filmar todo el proceso del basurero que teníamos aquí cerquita al frente de la Universidad de Antioquia y luego el proceso del traslado de ese basurero a la curva de Rodas. El Centro de Producción de Televisión de la Universidad de Antioquia nace de una manera un poco simpática. El Departamento de Comunicación Social había solicitado en el presupuesto del año una partida para comprar equipos de televisión y el consejo directivo le aprobó esa partida. Llegó el mes de diciembre y no habían hecho el pedido. Entonces los presupuestos son por un año, al año esos presupuestos, esos dineros, esos aportes se pasan a vigencias expiradas y no hay forma pues de retraerlos, de retrotraerlos. Entonces el rector de ese momento, que se llamaba Óscar Madrid, el doctor Óscar Madrid, llamó a Guillermo Espina, el ingeniero de la Facultad de Ingeniería, y le dijo,
Guillermo, esta plata para televisión se va a perder, ¿usted por qué no me hace un pedido de equipos de televisión para que los utilicen ustedes en el laboratorio de electrónica? Y Guillermo me dijo, ahí mismo, pues papayazo de esos. En 8 días conseguimos las cotizaciones y se adquirió un equipo básico de edición de 3/4 de pulgada, editora, record player, el control de edición, la cámara, una camarita de un tubo, pero era una cámara semiprofesional con su trípode, un kit de luces y micrófonos, y quedamos con una casetera portátil, quedamos con un equipo completo de producción, de grabación y de edición. Y con eso empezamos a hacer, no solamente ya los ingenieros manejaban la parte interna de los equipos, la parte electrónica, sino que yo que era el comunicador y con unos practicantes de la facultad, del departamento de comunicaciones que estaban ahí, empezamos a hacer contenidos, a producir contenidos. Yo lo que recuerdo es que cuando estudiábamos aquí no habían equipos en la facultad. Lo que más recuerdo es que el Guillermo Ospina tenía un centro de televisión, pero en la Facultad de Ingenierías, y él le enseñaba a sus estudiantes la parte técnica de la televisión, y esos equipos que estaban allá, que sobraban, los mandaban para comunicaciones para estudiarle a los estudiantes, para enseñarle a los estudiantes, hasta cuando unos estudiantes hicieron una huelga muy fuerte en la que me acuerdo de Jorge Melguizo vestido de sotana cargando equipos para la rectoría. Muchos estudiantes algún día dijimos no nos aguantemos más y empezamos a ver qué podíamos hacer. Hicimos 2 o 3 protestas distintas, creativas. Una de esas fue, entramos a los salones, entre comillas, de televisión. Eran unos salones donde teníamos 3 cámaras que ninguna funcionaba. Aprendíamos a hacer televisión en el tablero. Las cámaras, nos parábamos al frente de las cámaras, pero no se veía nada al otro lado, o sea, no servían. Teníamos una consola de edición a la que no llegaba ninguna señal, ni jamás la aprendimos a manejar, o sea, no había nada. Entonces cogimos todos esos equipos y nos los llevamos en manifestación, con cánticos y con cosas, pero alegre, un carnaval. Nos llevamos todos los equipos de televisión para la rectoría de la universidad. Y nos tomamos la oficina del rector y le descargamos todos los equipos en la oficina del rector. Y el rector, además, de una manera muy simpática, paradójicamente nos respondió, pero ustedes, ¿por qué me traen a mí toda esa chatarra a mi oficina? Le dijimos, rector, esa es la chatarra con la que nosotros estamos aprendiendo. Ahí se la dejamos. Como ese equipo blanco y negro fallaba tanto, y como en la universidad hemos padecido del aislamiento entre las facultades, logré que hubiera un intercambio entre la Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicación Social, que era en ese momento. Ellos nos ayudaban en el mantenimiento del equipo y nosotros le prestábamos el equipo para que ellos practicaran. Así se sostuvo hasta que hubo un momento en que el equipo no dio más. Entonces pasó un tiempo muy largo sin las prácticas. Durante el semestre se daba la teoría y en las 2 semanas intersemestrales se daban las prácticas con equipo alquilado. Entonces los estudiantes llegaron a un momento en que no aguantaron más e hicieron un meeting con los equipos a la rectoría exigiendo pues que se comprara equipo. Siguió pasando el tiempo y no había solución. Aparece el equipo en color que compra ingeniería a través de un organismo que se llamó el Comité Universitario de Televisión. Se hacían pequeños documentales y se tenía ese recurso acá. Eso nos generó pues problemas con el departamento de comunicaciones, nos hicieron una manifestación los estudiantes que por qué nosotros que éramos de ingeniería teníamos televisión y que ellos que eran de comunicaciones no lo tenían. No hubo forma de decirles pues que había sido un poco negligencia del jefe de departamento no haber hecho los pedidos, sino que uno cuando es estudiante no
no mira esos detalles. A mí me declararon persona no grata, a pesar de que era pues egresado de comunicaciones, que porque yo no había luchado para que eso se fuera para comunicaciones y no que lo había traído para ingeniería, pero son pues anécdotas. Después ya empieza el departamento a ser muy importante, el departamento de comunicación a ser muy importante en la universidad. Pues digamos que en un principio también entró la Facultad de Comunicación Social como tendría que haber entrado más temprano, y también tengo que decir que la Facultad de Artes, trabajamos con ellos algunas cosas, es decir, tenían intereses compartidos con nosotros, llegamos a alquilar unidades móviles para hacer producciones importantes con ellos, que digamos daban los primeros pinos a la producción en vivo con 3 cámaras, básicamente con 3 cámaras bien formulada, bien pensada, y digamos que ese fue, ¿cierto? Creo que Salud Pública y especialmente la Facultad de Medicina también tenían una unidad de producción y de registro de eventos que tenían que ver con la medicina, y también nosotros colaboramos allá. Se comenzó a hacer un estudio de la Facultad de Medicina, a ver cuáles eran en realidad los requerimientos reales surgidos del clamor tanto de estudiantes como de profesores, y en realidad coincidió con que la problemática era la que expresaban las directivas. En ese tiempo el decano de acá era Óscar Velázquez, y estaba también como jefe de educación médica Luis Javier Giraldo, 2 de las personas que tuvieron gran incidencia y que fueron la voluntad política para que se creara aquí realmente un centro de producción, primero un centro de formación docente, pero posteriormente se vio la necesidad de hacer también un centro de producción. La primera persona que llegó a la Facultad de Medicina y a la que le fue encargado esa tarea fue la profesora Aurora Giraldo de Londoño. En ese mismo año y a los pocos meses fuimos convocados otro grupo, llegó una persona que manejaba la parte de audiovisuales, la profesora Hildanora Vélez Sierra, y yo fui convocado en principio para trabajar también con los audiovisuales. El primer video que hicimos nosotros, que fue un video sobre el uso de la televisión, que lo hicimos por el año 82-83, como no teníamos cámara y no teníamos nada, yo me fui para Bogotá, fui a la Embajada de los Estados Unidos, fui a los archivos de Inravisión, fui a los archivos del Canal 11 de televisión y busqué material, me prestaron material, me traje material, y con ese material aquí, ya que no teníamos cámara, ni camarógrafos, ni presupuestos, con eso montamos un primer video que fue el uso de la televisión, y a partir de ahí pudimos comenzar a trabajar videos. Tú me habías preguntado que por qué había decaído, porque ya llegó el centro de producción que tenía profesionales en la comunicación, también había acá, pero había gente dedicada a eso, profesionales de la cámara, y entonces nos pareció que ya era importante que nosotros comenzáramos a utilizar esos insumos de la universidad y que los profesores se relacionaran con ellos. Digamos que los estudios teatrales aquí en la
En la Universidad de Antioquia tienen unos pioneros y unos nombres propios, es el caso del profesor Mario Yepes Londoño, que es fundamentalmente la persona que impulsa y que procura que dentro de la universidad esté formalizado en un plan de estudios el programa de teatro. Pero en el año 75 existían varios grupos en donde está la presencia de Rodrigo Saldarriaga, está la presencia de Carlos Mario Aguirre y de algunos otros profesores y estudiantes de diferentes programas que hacen su acercamiento al arte teatral. Un primer periodo entonces es de 1975 al 80, en donde hay básicamente grupos de extensión cultural, grupos apoyados por Bienestar Universitario, y a partir del 80, finales del 79, principios del 80, que se presenta el programa de estudios teatrales y que nace la Facultad de Artes, entonces se da espacio a que aparezca un plan académico, un programa de estudios que va a tener una primera etapa del 85, del 80 al 85, que es de la consolidación de esos estudios, y posteriormente se empieza a ajustar el currículo, a modificar el currículo, y ahí en este periodo es donde entra todo el trabajo de audiovisual y de televisión. Una primera experiencia que yo tuve aquí en la Universidad de Antioquia fue solicitarle al profesor David Macías el vínculo de participación, no solamente mío, sino de algunos estudiantes en los programas de televisión que él realizaba. Entonces me acuerdo muy bien, primero la acogida que tuvimos y la colaboración del profesor, pero nos permitió trabajar no solo como actores, sino que nos permitió también el proceso de formación en una materia que se denominaba Televisión 1 y creo que Televisión 2, para esta época en comunicaciones. Entonces en los horarios que distribuíamos aquí, algunos profesores y estudiantes asistíamos y hacíamos parte de los guiones y del trabajo que realizaban con estudiantes en el estudio de televisión. De 1982 a 1985, la televisión en la universidad empezó a sintonizar la señal nítida del progreso. Proyectos como el primer trazado de una red interna de televisión que suministraría señal a monitores instalados en las cafeterías y el fortalecimiento en la producción de programas propios como informes científicos hicieron parte del comité de televisión. El Departamento de Ciencia de la Comunicación compra equipos gracias a la gestión de la profesora Marta Montoya y del profesor David Macías, quienes ante la falta de herramientas recurrieron a los que fueron sus alumnos y que a la fecha se encontraban en cargos directivos de medios de comunicación para tramitar ante la Asamblea Departamental de Antioquia los recursos necesarios para la consecución de los laboratorios de televisión. Fue así que la Asamblea destinó una partida de 20 millones de pesos, con los cuales compraron, además de un equipo completo de producción, una antena parabólica que se instaló en la terraza de la Biblioteca Central, la cual dependía de la Rectoría y era administrada por la Sala de Microfilmación. Podemos decir que llega así la televisión satelital a la universidad. Bienvenidos a su noticiero universitario. El trabajo de toda una generación había sido una profecía, la profecía del nacimiento de nuestro canal regional.